Hola y bienvenidos. Hoy vamos a embarcarnos en una conversación necesaria sobre cómo entendemos el mundo, especialmente desde nuestra querida América Latina. Pero antes de meternos de lleno en la interculturalidad y la lucha de clases sociales hacia una epistemología descolonizada, título de la actividad, vamos a tomarnos un momento para desembarcar algunas palabras clave, esas que a veces suenan un poco intimidantes, pero que son fundamentales para lo que queremos discutir. Pero, ¿y por qué es tan urgente ese debate? Porque la forma en que producimos, validamos y jerarquizamos el conocimiento impacta directamente nuestras vidas, identidades y la posibilidad de construir sociedades justas. Ignorar la colonialidad del saber es permitir que sigan operando lógicas que silencian nuestras voces. No comprender el materialismo histórico dialéctico nos condena a rascar solo la superficie de la desigualdad, y si no cuestionamos el capitalismo neoliberal y su influencia sobre qué conocimiento vale y cuál no, perpetuamos un sistema que beneficia a pocos a costa de muchos, tanto en lo material como en el territorio de las ideas y la cultura. Así que primero, ¿qué es la epistemología? Suena complejo, pero en esencia es la teoría del conocimiento. Responde preguntas vitales. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Quién decide qué es verdad? Y, crucial para nosotros, ¿existe una sola forma válida de conocer o hay múltiples saberes dignos de valor? Cuando hablamos de una epistemología descolonizada, nos referimos a construir conocimiento desde nuestras realidades, desde la Via Yala, no solo desde los moldes impuestos históricamente. Entender que el concepto América Latina proviene por una explicación desde la Europa retrata el punto. Ahora, ese término que parece trabalenguas, materialismo histórico dialecto, desglosémoslo. Materialismo. Aquí no es consumismo. Significa que las condiciones materiales de vida, cosas como tu casa, tu ropa, tus alimentos, la computadora con la que hice este producto académico posible, son parte de estas condiciones. Así pues, el cómo producimos lo que necesitamos y cómo nos organizamos económicamente son la base que moldea sociedades, ideas y cultura. Histórico, porque esas condiciones cambian en el tiempo. Y dialéctico, porque ese cambio nace de contradicciones y luchas, como el choque entre clases sociales. Es nuestra brújula para entender cómo las estructuras económicas y las tensiones sociales determinan fenómenos como la interculturalidad. Esto nos lleva directo a la colonialidad del saber, concepto que va más allá del periodo histórico que conocemos como colonialismo o las colonias. Como explicó Aníbal Quijano, es una jerarquía de poder persistente. El conocimiento producido en Europa o Norteamérica, sin considerar México, se considera universal y superior, mientras saberes indígenas, afrodescendientes o no occidentales son marginados como folclore o locales. Es una violencia sutil pero poderosa. Y finalmente, el capitalismo neoliberal o imperialismo, ese sistema que promueve mercados desregulados, privatización y el beneficio individual sobre el bien colectivo. Sus garras no solo son económicas. La hidra deforma la cultura y el conocimiento, perpetuando las jerarquías de poder preexistentes. Ahora, con esas herramientas en nuestra mochila, adentrémonos en el corazón del asunto. El imperialismo global no solo ha ahondado brechas económicas, ha intensificado esa colonialidad del saber. En este paisaje, la educación, lejos de ser neutral, suele ser un mecanismo que reproduce jerarquías de clase y lógicas coloniales. Y es aquí donde emerge la interculturalidad, pero cuidado, no como un saludo superficial a la diversidad, sino como un campo de batalla ideológico y un proyecto político epistémico. Un proyecto canalizado desde el materialismo histórico dialéctico puede desmantelar la colonialidad del saber y articular resistencias postcapitalistas para una genuina emancipación. Esta colonialidad opera como violencia epistémica. El norte global produce teoría, mientras el sur es confinado a extraer materias primas, incluyendo saberes ancestrales que luego la academia hegemónica procesa y monopoliza, hasta la internacionalización educativa, como advierte Knight, puede ser una fuerza hegemonizadora o una oportunidad si se abraza una interculturalidad crítica. A pesar de este panorama, surgen resistencias. Pensemos en la licenciatura de Pedagogía de la Madre Tierra en Ecuador, una iniciativa que integra saberes y cosmovisiones indígenas andinas, Pachamama, Ayllu, Aini, no como folclore, sino como unas fuentes vivas de conocimiento, desafiando la verticalidad del poder y promoviendo un diálogo horizontal. Aquí me tomaré la molestia de exponer mi entendimiento del concepto de Pachamama después de haber oído una entrevista con el filósofo Juan José Bautista.
Pachamama, lejos de ser un concepto de lo New Age, es el entendimiento del respeto y humildad desde nuestra finitud como especie, que de la madre tierra nacemos y en ella morimos. Mientras que en el eurocentrismo, la mal llamada naturaleza es algo a la mano, que se domina, se controla y por tanto está para el beneficio del hombre blanco, entender la jerarquía ontológica que presenta el concepto Pachamama es entender que nosotros somos hijos y, como dice la frase, contra toda autoridad menos ladre mi madre. Así pues, entender la naturaleza como algo a lo que se le debe respeto es intrínsecamente ecológico. Así pues, este concepto de raíces indígenas toma una relevancia importante en el presente, ya que cruzamos por una crisis climática que es evidente para todos. Otro ejemplo es la praxis intercultural del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en Chiapas, México. El neozapatismo es una notable síntesis dialéctica entre elementos del marxismo-leninismo, el anarquismo y los usos y costumbres indígenas de principios democráticos radicales. Su principio de mandar obedeciendo y su defensa del territorio como forma de vida demuestran la posibilidad de articular resistencias con una crítica global al neoliberalismo, generando una epistemología desde la lucha. Sin duda el camino es complejo. Como señala Schmelkes, persisten profundas asimetrías educativas en América Latina. La asimetría escolar, menor acceso y calidad educativa para pueblos indígenas, y la asimetría valorativa, racismos estructurales que desvalorizan culturas y saberes indígenas. Además, existe el riesgo constante de la cooptación neoliberal de la interculturalidad, convirtiéndola en una interculturalidad funcional, un mero retoque superficial que incluye sin transformar las estructuras de poder ni cuestionar el uso capitalista del plusvalor. En conclusión, la interculturalidad analizada desde el materialismo histórico dialéctico, con un análisis de clases, trasciende el mero reconocimiento cultural. Se perfila como un proyecto político epistémico fundamental, antagónico al capitalismo y a la colonialidad, del saber que éste impone. Los ejemplos de Ecuador y el EZLN ilustran su potencial emancipador. Aunque los desafíos son enormes, es imperativo que las universidades latinoamericanas y los movimientos sociales construyan alianzas estratégicas articulando resistencias locales con una visión crítica global. Se necesita una producción de conocimiento que nazca desde las realidades y luchas concretas de nuestras vidas, una epistemología descolonizada para construir un mundo donde quepan muchos mundos, basado en la justicia social, la dignidad y el respeto. Instituciones como la Universidad Veracruzana tienen aquí un papel crucial. Tomar posición, sumarse al análisis de clase o ser cómplice de la colonialidad epistémica política, contribuir al capitalismo o ser parte del proyecto transformador. Gracias.